Me gustaría que oráramos en este momento, que le pidiéramos a Dios su gracia, su sabiduría, su misericordia para poder entender su palabra, en el caso mío, para poder explicarla, exponerla de la mejor manera, de la manera más entendible en este momento. Oremos, por favor, que Dios nos ayude a entender su santa palabra y que nos ayude a ponerla en práctica y ser edificados a través de ella. Oramos. Amado Señor, gracias le damos a usted en este momento por que nos dejas cantarte, porque nos dejas alabarte, adorarte, bendecir tu nombre. Señor, quiero pedirte que por favor ahora recibas también esta ofrenda de la presentación de tu palabra. Hemos cantado, hemos hecho una ofrenda de labios, Señor, de lo que está en nuestro corazón, el deseo, el amor que te tenemos. Gracias por ese poder del amor. Tú eres amor, Dios es amor, no contienes, eres. Yo quiero pedirte, por favor, me ayudes a exponer ahora tu palabra y que la iglesia pueda ser edificada, el conjunto de los cristianos podamos ser edificados. Si hay algunas cosas que tal vez se están dudando o no están muy claras, oro, Padre, para que todos los que estamos acá podamos tener comprensión de lo que quieres decir en tu palabra. Oro, Dios mío, para que tú seas honrado a través de la exposición clara de tu palabra. Te pido, Dios, que tomes mi mente, que tomes mi corazón, que no salga de mi boca nada que sea contrario a las Sagradas Escrituras, a la sana interpretación de las Sagradas Escrituras, que no salgan mis criterios ni mis pensamientos, sino los tuyos para esta iglesia. Dios, gracias por pastorear Casa de Pan, gracias Dios por el privilegio de ser la persona que escogiste para ser el pastor de Casa de Pan. Yo me siento bendecido con esta congregación. Es una gran responsabilidad, porque día a día, semana a semana, hay que dar de comer a una congregación. Dios, y no cualquier clase de comida, sino buena comida. La comida que sale de tu palabra. Ayúdame, Señor, a saber usar el pan de ella, la leche de ella, la carne de ella, las manzanas de ella, la miel de ella, para hacer un plato apetitoso para la congregación, no solamente atractivo y no solamente que suene bonito, sino, Dios, que alimente, que dé fuerzas espirituales a cada hombre y mujer aquí presente, adulto, joven y niño de esta congregación. En Cristo yo pido sabiduría, pido gracia para exponer tu palabra. Amén. Amén. Venimos hablando sobre los dones espirituales. Venimos conversando sobre algo. Si usted ha venido últimamente a la iglesia, yo quiero invitarlo para que vaya para atrás en YouTube Casa de Pan Mensajes. Ahí está un apartado, ¿verdad? Dentro de las listas, dones espirituales, que son varios mensajes que hemos estado predicando. Ya llevamos como 11, 12 mensajes sobre los dones espirituales, para que usted se vaya atrás y vea qué es lo que dice la Biblia con relación a los dones espirituales. Los últimos 3 mensajes fueron sobre los dones temporales, los dones que, según la palabra de Dios, ya no están vigentes. Hoy quiero que hablemos siempre de la mano de los dones espirituales con relación al bautismo en el Espíritu Santo. Cuando se predica la palabra de Dios, una de las tareas del predicador es exponer la Biblia tal como ella es. Tal como ella es. Hay ocasiones en las cuales los mensajes son más prácticos que otros. Hay mensajes como el de hoy, que son mensajes más doctrinales o más teológicos que otros. Eso no desmerita. El hecho de que un mensaje sea más doctrinal o más teológico no desmerita el mensaje. Más bien nos debe motivar a nosotros, porque lo que nos sostiene a los cristianos en los tiempos de aflicción es la doctrina. Lo que a nosotros nos ayuda a mantenernos fieles y firmes en nuestras creencias es la doctrina.
¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted maneje bien a veces los términos, porque ante diferentes situaciones muy normales, es que, ¿qué es lo que dice el pastor? No, no es lo que dice el pastor, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Eso es lo que nos debe alimentar, eso es lo que nos debe a nosotros sostener. Nuestro texto esta mañana la encontramos en Primera a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque eso es lo que está diciendo Pablo acá. No hace falta decir que este tema es uno, desafortunadamente, que cuando entramos al aspecto de los dones espirituales, es uno de los temas más mal interpretados también. Es un tema muy controvertido, el bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, ante cualquier controversia, a veces la tendencia de la gente es como: yo me voy a quedar neutral. Uno no puede tomar neutralidad. Neutral es inclinarse hacia un bando. Porque hoy la gente hace lo que sea en cuanto a aspectos de moralidad, porque nos agarramos la cara y decimos: ay no, yo en eso no opino, yo soy neutral. No existe. O sea, usted tiene que decir si es blanco, si es negro, si es sí o si es no. Pero la gente se queda así que no, es que yo no sé mucho. Entonces aprenda. Yo no sé mucho, entonces haga. Vea, viene una época muy difícil para nuestro país. Viene una época muy difícil. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Las elecciones, donde no hay cara en cuál persinarse. Sí, así es. No, es que para mí mi partido, no es partido. No es partido. ¿Quién va a gobernar nuestra nación de la mejor manera posible? O sea, no es que yo he sido de tal color. Usted no se case con un color. Usted está casado con Jesucristo, si es cristiano. Y Él tiene que darle a usted la sabiduría para las elecciones. Entonces no voto. Los que no votan, les dan el chance a que otros voten. Y entonces no se puede quejar. Porque a veces la gente dice: ve, por eso yo no escogí. Dice, por eso no votó. Entonces, hermanos, viene un tiempo difícil. ¿A qué voy con esto? Que en temas como estos, que son tan controversiales, usted necesita tomar una posición. Y para esa posición usted necesita entonces indagar, conocer, aprender, meterse en serio. Entonces, por eso es importante que si su posición, si usted dice: yo voy con esto, que su posición sea bíblicamente sustentada para poder ser defendible. Por eso nuestra aproximación esta mañana a este pasaje, igual como lo hago con toda la Escritura, es leerla, es examinarla y es determinar qué significa teológicamente. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué es lo que Dios menciona ahí? No es lo que a mí me enseñaron, no es lo que yo creo, no es lo que pienso, ni lo que siento, sino qué está diciendo Dios ahí. ¿Ok? Eso es muy importante. Lo he dicho antes y yo lo quiero repetir. Primera a los Corintios, capítulo 12, 13 y 14, hablan o tratan sobre los dones espirituales. Eso viene hablando. Primera de Corintios 12 principalmente es sobre los dones, el cuerpo y los dones. Primera de Corintios 13 sobre el amor que tiene que imperar a la hora de manejar y exponer los dones. Y Primera de Corintios 14
en cuanto al desorden que había en el manejo del don de los idiomas o el don de lenguas. Tomemos en cuenta que toda la carta de Primera de Corintios es como un diagnóstico dado por un médico, ¿ok? Corinto era una iglesia enferma, era una iglesia cristiana, sí, eran hermanos, porque así Pablo empieza saludando a la congregación, ¿verdad? No es que Pablo le dice a ustedes que no son cristianos, escuchen, no, les dice a los hermanos, a los santos que están en Corinto, o sea, está escrito a los hermanos, a los cristianos, pero ellos tenían un enredo en sus doctrinas, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Habían pleitos entre los hermanos, celos entre los hermanos, divisiones entre los hermanos, criterios encontrados muy fuertes entre los hermanos, al punto que, qué sé yo, tuve un pleito con un hermano, lo llevo al tribunal. Y los impíos muertos de risa viendo todas esas cosas. Entre un montón de cosas, sin contar la inmoralidad que sucedía, ahí como en el capítulo 5, donde tiene un muchacho a la esposa de su padre. ¿Okay? Ahí, como mujer, dentro de la congregación nadie decía nada, ¿verdad? Todo el mundo probablemente se rasgaba los vestidos, pero nadie decía nada. No había autoridad eclesiástica, sin contar también los desórdenes que había a la hora de la cena del Señor y un montón de cosas más. Entonces, primero en los Corintios es como la intervención de un médico, el diagnóstico de un médico a una iglesia enferma, seguido de una serie de recetas, ¿verdad? Usted ha ido a un médico y a veces el médico dice, usted tiene, no solo usted, ¿qué tengo, doctor? Y el médico se queda viéndolo y se echa una sonrisa y dice, no, aquí la pregunta es no, ¿qué tiene? La pregunta es, ¿qué no tiene? Entonces, le voy a dar esto para atacar esto, le voy a dar esta receta para atacar esto, exactamente, eso es primero de los Corintios. Un montón de recetas atacando diferentes problemas espirituales, enfermedades espirituales por las cuales estaba pasando Corinto. Dios usa a Pablo, usa a un hombre para corregir esta situación. Una de las partes de esta enfermedad era lo relacionado a los dones espirituales, como hemos visto, porque era un desorden en cuanto a los dones. Dios había dado dones a la iglesia, pero era un desorden en cuanto a esos dones. Y Pablo, usado por Dios, utiliza 3 capítulos para poner orden a esto. Hay unos aspectos doctrinales muy importantes que se deben entender para comprender todo el proceso por el cual Pablo quiere hacer pasar a la iglesia para que lo entiendan. Y él lo arranca en el capítulo 12. Él quiere ayudarlos. Él quiere ayudar a la iglesia en Corinto a lidiar con la carnalidad que se manifiesta en las áreas de los dones espirituales, en las áreas de los ministerios. Ahora, estamos viendo 2 versículos que se convierten en el núcleo del argumento de Pablo. Lo que él dice hasta ahora, en los versículos 1 al 3 del capítulo 12 es, yo no quiero que ustedes sean ignorantes. Corintios, yo no quiero que ustedes ignoren sobre los dones espirituales. Por eso, la semana pasada yo les pregunté, ¿cuál es su don espiritual? ¿Cuál es su don espiritual? ¿Cuál es por lo menos uno? Recuerde, por lo menos uno. Porque, ¿sabe? Podemos escuchar la serie de lecciones, como dije, ya llevamos 10 sermones, con el de hoy sería 11. Y usted dice, uy, sí, los dones espirituales los oí. Qué bueno, los dones espirituales. Y llegamos a Navidad y estamos hablando ya de Navidad, de Jesús, y pasamos a otros temas. No, la idea no es oír una lección por oírla. La idea es que usted entienda, porque si no caería en el mismo rango que los corintios y siendo ignorantes, ¿cuál es su don espiritual? O sea, que yo ahora al final del culto me lo tope, ahora probablemente todo el mundo me va a evitar, pero que yo me lo tope, lo salude, lo abrace y le diga, ¿cuál es tu don espiritual? Y que usted me diga, pastor, mi don espiritual, tengo 2 o 3, creo yo. Es este y es este. Y luego va a venir otra pregunta. ¿Y cómo lo vas a poner en práctica en la iglesia? Porque
la idea no es solamente, sí, los dones espirituales, sí, el don de profecía, el don de evangelismo, el don de servicio, el don de misericordia, sí, los dones, qué fantástico. Y sí, ¿cuál tiene usted? ¿Y cómo lo va a poner en práctica? ¿Ven? Eso es ir más allá. Sí, de solamente escuchar un sermón. Ahora, Pablo lo que está diciendo entonces a los corintios es, yo no quiero que ustedes sean ignorantes. No solo eso, número 2, yo quiero que ustedes entiendan que hay diversidad de dones. No quiero que sean ignorantes, pero hay diversidad de dones. O sea, no todo mundo tiene que hacer exactamente lo mismo. Dios nos dio diversidad. No todo mundo tiene que hacer exactamente lo mismo. No todo el mundo. Y de todos modos, no todo el mundo va a hacer exactamente. Si fuera, por ejemplo, la enseñanza, no todo el mundo va a enseñar exactamente igual. Puede ser que usted tenga el don de enseñanza, igual como yo lo tengo. Pero usted va a enseñar diferente porque su personalidad es diferente. ¿Ven? Dios nos usa de manera diferente. ¿Ok? Por eso es diversidad. O sea, entendamos lo siguiente. Cada cristiano es como un copo de nieve espiritual. Cada copo de nieve es diferente. Cada uno de los que estamos aquí es diferente. Vean la majestuosidad, la belleza de nuestro Dios. Él nos hizo diferentes a todos y nos ha dado uno, por lo menos un don para ser usados aquí dentro de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no marcha como debía marchar? ¿Por qué la iglesia no es como en Pentecostés? ¿Por qué no tenemos 12, 120, 3,000, 120, 5,000, 6,000 y ya se perdió la cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que el Espíritu Santo perdió poder. No, es porque los creyentes no estamos ejercitando todos los dones del Espíritu Santo, solamente unos. Solo unos. El don suyo está siendo necesario para la edificación del cuerpo de Cristo acá. Cuando usted llega, por ejemplo, si llegó y no tuvo, salado. ¿Cuántos vinieron aquí ahora? Y había gente, bueno, voy a usar la semana pasada y esta semana. ¿Cuántos que llegaron la semana pasada no vieron una fila de por lo menos 6 o 7 personas ahí saludándolos? ¿Cuántos de los que vinieron ahora no recibieron un suspiro? No sino el suspirito ese verde. ¿Cuántos lo recibieron? Levante la mano. Pueden bajar. Fue planeado. Viera que yo me senté con las hermanas y les dije, hay que hacer suspiros y hay que... No, de ellas salió. Su don espiritual se mezcla con su área de servicio y dice, vamos a hacer algo. Alguien me dijo la semana pasada, y especialmente los miércoles, hermano, los miércoles yo enseño por lo menos 1 hora, 1:05, 1:10, a veces me emociono. No cantamos, arranco, enseño y démosle. Pero luego hay café, refresco, comida, siempre hay comida. Y hay comida y más comida. O sea, repito, 7:15, termino 8:20, son las 9:10 y nadie quiere irse. Están hablando y hablando, algunas, porque son de coinonía, yo las he visto, ya las tengo medidas, ponen las sillas así alrededor y empiezan a conversar, y dele. Si no es porque yo digo, bueno, vamos a tener que empezar a bajar la cortina, mañana yo tengo que ir temprano a trabajar, y alguien dice, es que la gente no quiere irse. Y yo dije, qué lindo, porque yo he ido a iglesias y he estado en iglesias donde dicen amén y son 5 minutos y no hay vida de iglesia. No me importa lo que quieran decir los pastores y los líderes, no hay vida de iglesia. No hay familia. Esto es familia. Y esto es lo que yo quiero para familia. Seamos los 5 o 7 que empezamos hace 4 o 5 años atrás.
seamos los 100 que somos ahora, o seamos los 10,000 que podamos llegar a ser. Eso es familia. La familia lo hace cada uno de nosotros. Cuando pone su don al servicio, Dios le ha dado a cada uno de ustedes, a cada creyente, una maravillosa capacidad para ministrar al cuerpo. Imagínense el don de exhortación. ¿Cuánta gente aquí lo necesita? Que alguien llegue y le diga, hermano, hermana, qué bendición verte. Que Dios te bendiga. Tengo una palabra del cielo para vos. ¡Pum! Pero nos quedamos callados. Los que tienen el don de exhortación, tengo que ir a almorzar. Tengo que ir a ver el clásico provincial. San Carleña contra Puriscaleña. Buenísimo. Tengo que ir a ver la misma película que siempre dan. Las noticias. En lugar de ministrar al cuerpo, el don de servicio, etcétera. Al llegar al versículo 12 y 13, Pablo está hablando sobre la unidad, diversidad, pero ahora dentro de el concepto de iglesia. Pablo utiliza un ejemplo. Pablo utiliza el cuerpo como ejemplo. Lo utiliza. Vean, Satanás es muy astuto. Y de una manera muy sutil y camuflada, busca causar división en la iglesia. Porque el diablo sabe que una iglesia dividida, cada uno jalando para su saco, para sus propios intereses, no va, número uno, a ser bendecida. Y número dos, no va a prevalecer contra el mundo ni contra el diablo. Y el diablo va a luchar para que haya división. Y para ayudar, Pablo sabía que en la iglesia de Corinto todo el mundo estaba jalando para su saco. Yo soy de Pablo, no hombre, yo soy de Pedro, no, yo soy aquí, los más espirituales, yo soy de Cristo. Fantástico que sean de Cristo, pero Dios puso una cabeza, es el pastor. Entonces la gente se segmenta. No, está la cabeza que es Cristo. Y ahí va la congregación, todo el mundo jalando hacia el mismo lado. Entonces Pablo lo que hace es darnos una ilustración y nos da una realidad. Dos aspectos. Una ilustración. Veamos la ilustración. El cuerpo. Primero a los Corintios, nuevamente, capítulo 12, verso 12. La ilustración. 1 Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí se está refiriendo al cuerpo físico. Su cuerpo, mi cuerpo. Hablando simplemente de la fisiología del cuerpo humano, el cuerpo es uno. Es decir, es una unidad. El cuerpo es una unidad. Existe una unidad cohesiva o conectada. El cuerpo no está desconectado. Tenemos varios miembros, ¿sí? O sea, si el ojo quisiera ver para allá, no se le sale y vuelve a ver para allá. No hace lo que le place. El ojo trabaja en conjunción a todos los demás miembros del cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros. Eso quiere decir que en su unidad hay diversidad, hay pluralidad. Todos los miembros de este único cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y yo quiero que nos detengamos acá. Esa es una poderosa declaración que Pablo está dando. Y lo pongo en la pantalla. El cuerpo es uno, pero tiene muchas partes. Las partes son muchas, funcionan de manera diversa y sin embargo son una. Ahora bien, todo organismo supone en sí mismo diversidad y unidad. En el cuerpo hay diversidad de miembros.
Hay diversidad de funciones. El corazón tiene una función sumamente importante, pero el corazón no es usado como un pie. ¿Ok? Ni es usado como un pulmón, ni es usado como un oído. Es importante. Cada parte es importante. Usted es importante. Por eso es importante que usted entienda que usted es importante, porque de lo contrario usted nada más será un oyente. Usted viene y se va. Viene y se va. Y las puertas siempre están abiertas. Pero la iglesia podría ser más edificada con su aporte. Con su aporte. Con lo que usted pueda aportar. Por eso es tan importante que cada persona, partiendo desde mi persona como el pastor, y cada líder de ministerio estemos enchufados con el Señor. Porque hermanos, podemos hacer un gran mal. Si no estamos enchufados, alguien de repente va a decir, hey, yo voy a oír, es lo que está diciendo el pastor, yo voy a ser parte. Entonces yo voy a meterme en algún ministerio o en algún área de servicio. O por qué no sé, cómo desarrollar un ministerio. Porque a veces nos quedamos limitados. Seamos honestos, en cualquier lugar aquí en el país, si fuera del país, ¿cuáles son los ministerios más fuertes? Niños, música, jóvenes y algunos muy atrevidos, adultos mayores. Porque no todos tienen adultos mayores. Evangelismo. ¿Quién ministra? Esta semana estuve hablando con un muchacho, no voy a mencionar el nombre, exalumno, que firmó con Saprissa hace poco. Y él estaba hablando con él. Y yo le decía, papá, yo te felicito al nivel que has llegado, etcétera. Y yo me puse a pensar, ¿y quién ministra a los futbolistas? ¿Quién los ministra? Porque ellos juegan los domingos, no sé si se ha dado cuenta, juegan los domingos. O sea, podemos llegar al extremo de decirles, salados, pecadores, inmundos, dejen de fútbol y vengan a jugar. Eso es su trabajo. Y si no se ha dado cuenta, no estamos en los 70s. Antes la gente trabajaba lunes a viernes, muy poco sábado, domingo. Las cosas han cambiado mucho. ¿Quién ministra a esta gente? ¿Quién ministra a los médicos? No, tienen que venir el domingo. Estoy de guardia, no salado. Las enfermeras. ¿Quién ministra? ¿Quién ministra a la gente de los call centers? Yo trabajé en un call center. Y generalmente le dicen, ¿tienen día libre? ¿Qué salvada el domingo? No, miércoles, martes, jueves. Domingo tiene que trabajar. ¿Quién ministra? Hay que hacer ministerios. ¿Quién ministra hasta a los motociclistas? ¿Quién los ministra? ¿Ven? Ministerios. Pero de repente alguien viene y me dice, pastor, yo quiero comprarme una chaqueta de esas negras y poner, Los Ángeles de Cristo, ¿verdad? Y andar ahí en la moto y todo. No, o no le doy pelota, o no. No es que no voy a guiarlo, voy a guiar cada ministerio. Entiende que cuando usted me dice a mí, pastor, mira, me gustaría, no sé, ¿hay este ministerio en la iglesia? No. ¿Y podría haberlo? Sí. Madres solteras. Mi esposa me estaba mencionando mientras oíamos una noticia esta semana. Hay gente que viene desde diferentes lugares de nuestro país, que es muy chiquitito, pero viene de San Carlos, viene de diferentes lugares a ser atendido a las diferentes clínicas y hospitales y no tienen dónde quedarse porque no tienen familia acá y de repente usted tiene un espacio en su casa donde puede abrir. Imagínese. O por ejemplo, cuando yo estaba viendo la noticia de la 32 cerrada, dije yo, uy, qué buen ministerio. Una moto, un puño de sándwiches, tratados, agarro la moto y voy trailero por trailero que está ahí, tome, Cristo lo ama, tome. No tienen nada que hacer.
Pero yo no puedo hacerlo todo. Lo primero que yo le voy a decir a usted, si usted me dice, yo tengo un ministerio, póngamelo por escrito. Porque ahí lo primero que quiero probar es cuán involucrado está usted. Porque dice, no, así no. Entonces usted no va a durar en su ministerio. Es simplemente una bombeta. Si usted no puede ponerlo por escrito, póngalo por escrito. Siéntese conmigo. O con los hermanos líderes. Por eso dije, no solo yo, los hermanos líderes de diferentes ministerios. Vaya. Y por eso es tan importante que nosotros estemos conectados con Dios. Porque alguien puede llegar y decir, mira qué buena idea tengo, hermano. Y le dan la idea y usted se queda viendo y dice, no, eso no. Y lo apachurró todo. Aquí tenemos un montón de apachurrados que ya no están apachurrados. Aquí ha venido gente que dice, viera cómo me trataron mal en tal iglesia. No, hermanos. No. Vea Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice así Romanos 12, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Aquí hay aquí hay varios miembros, todos somos diferentes. Hay algunos que se les ve que son serios, otros son jocosos, unos son intelectuales, todos somos diferentes. No todo el mundo tiene que ser igual, se corta el pelo igual, se usa la barba igual, o no se usa barba, o todo el mundo igual, si no funciona. No, es decir que el cuerpo sea un solo ojo. No todo cuerpo es diferente. ¿Sí? Todos los miembros del cuerpo desempeñan distintas funciones, no todos hacen lo mismo, no todos son llamados a hacer lo mismo. Pero eso no quita el hecho de que seamos uno. Somos uno. Somos casa de pan. En Efesios el apóstol Pablo utilizó la misma terminología refiriéndose a la iglesia. Vea esos textos. Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 2, 16. 2, 16 de Efesios. Y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. También hay otros lugares en Efesios, pero vamos a Colosenses, donde me habla de un solo cuerpo, un solo cuerpo. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre muchos muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que con Pablo, la ilustración más clara de la unidad de los creyentes con Cristo es verlo como un cuerpo. Somos un cuerpo. Cristo es la cabeza. Cristo es la fuente. Cristo es la fuente de la vida de este cuerpo. No es brincos y saltos, no es la emoción, no es el ambiente controlado, es Cristo. Cristo debe ser la sangre que fluye por nuestras venas, por las venas de todos nosotros. Es el Señor, es su plenitud. Esto es sublime. Por eso, aún, si usted se pone a ver, aún nuestras partes duplicadas son diferentes. Son diferentes. Usted tiene 2 pies. ¿Sí? Tiene 2 pies. No es cierto que de repente cuando usted va y le dice a la persona, mire, me da 2 número X de zapatos, usted se pone el derecho o el izquierdo, el que se ponga, y usted dice, me queda bien. Y se pone el otro y le queda tallado. O le queda más grande.
¿Sabe por qué? Porque usted tiene un pie más grande que otro. Pero usted tiene dos. Y se parecen, pero hay uno más grande que otro. Usted tiene dos manos. Si usted es zurdo, esta va a ser su mano más hábil. Usted va a poder tirar, usted va a poder escribir, usted va a poder manejar las cosas más con la zurda. O si es derecho. Pero tiene dos manos. Sí, pero con una es más hábil que otra. Incluso los ojos. Usted tiene dos ojos. Y no es cierto que a veces cuando vamos al médico, al especialista, porque tenemos un problema en la vista, él nos dice, ay, un ojo tiene un mal y otro ojo tiene otro mal. ¿Le ha pasado? En usted tiene, en el derecho usted tiene astigmatismo y en el izquierdo tiene miopía. Y son dos iguales. Ahora, si usted se queda bien, usted, caballero, cuando mañana se esté afeitando o esté haciendo algo y usted, dama, cuando esté viéndose ahí ante el espejo, quédese viendo bien, vea bien sus ojos. Vea bien, 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 bien. Y usted va a ver que tiene uno más cerrado que otro. Uno se le cae más que el otro. No, en serio. Entonces tiene que abrirlos y aún así por más que los abra. Ahí en la pantalla les pongo. Intrínsecamente, al definir la iglesia es un todo. Es un todo orgánico. Una pluralidad de miembros con un principio vital común. Si bien es cierto, como le dijera, hay que tener cuidado aquí porque la gente dice, la iglesia no es un organismo, sí, no es una organización. Y por eso manejan la iglesia malísimo. No, la iglesia en cierto grado es una organización que tiene que manejarse muy bien. Administrativamente tiene que manejarse bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay personas y hay dinero de por medio. Y tiene que ser manejado bien. Pero principalmente, más que organización, la iglesia es un organismo. Está viva. La iglesia es viva. Y cada cabeza aquí representada es un mundo. Cada cabeza aquí tiene su forma de ver las cosas, su forma de pensar. Por eso, manejar, administrar, dirigir personas es bien complejo. Es bien complejo. Si usted es sumamente tajante, va a chocar con medio mundo. Y si es súper abierto, no va a contar con otra gente. Es complejo. Recuerde esto. No hay, nunca ha habido y nunca habrá dos tipos de cristianos en la congregación. Solo uno. ¿Qué quiero decir con esto? Vieran cómo he escuchado yo de otras congregaciones. Tal vez no lo dicen tan abiertamente, pero por su forma de manejo, de administración y trato, lo evidencian. Hay dos tipos de cristianos. Los cristianos y los que metieron la pata. Usted es divorciado. Ay, usted es un cristiano de segunda clase. Hay iglesias donde usted no puede hacer nada. ¿Y dónde está en la Biblia eso? ¿Usted se divorció? No, vea hermano, lo más, y calladito, lo más, recoja la ofrenda. O sea, le dan el platón y calladito, padre. No salude mucho, no sea muy notorio, porque es una segunda clase. Eso no existe en la Biblia. Somos cristianos todos de primera clase. No hay judío, ni gentil, bárbaro, ni libre. Todos somos uno en Cristo. Hay gente entonces que de repente emite criterios por el pasado. Por el pasado.
Ay, ella era la muchacha fácil del barrio. Y vea la hora ahí en la iglesia, metida con niños. Ay, yo no sé cómo hacen en esa iglesia. Y aceptan a todo el mundo. A una persona que fue tal vez homosexual y está luchando para cambiar. Y está en serio. Pero viera lo que yo sabía, que entonces solo perfectos, entonces solo sanos, entonces nadie enfermo. Ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia está para ser como un hospital. No estoy diciendo entonces que venga todo el mundo y que se quede todo el mundo igual. No, hay que buscar al Señor. Y cuando buscamos en serio al Señor, Él nos cambia. Él nos cambia. No es uno cambiándolo. Oiga, usted póngase la corbata igual que yo, peínese como yo, córtese el pelo como yo, hable como yo y hasta camine como yo. No, es Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Hay que exponer la Biblia y que sea Dios quien haga el cambio. Claro, no estoy diciendo que si vemos cosas incorrectas no intervengamos. Tenemos que intervenir. Dice ahí en la pantalla, no hay cristianos que están adentro y otros que están afuera. Y ahorita le voy a explicar esto. Todos estamos dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de su cuerpo. Todos somos parte del todo orgánico a través del cual late la misma sangre vital de Cristo. Todos tenemos una energía común y es la energía del Cristo vivo que mora en nosotros. Que mora en nosotros. A veces emitimos criterios y pensamos, y esto de cristianos afuera y cristianos adentro, se lo digo porque hay gente que piensa con relación al bautismo en el Espíritu Santo. Llevo 41 minutos de introducción, todavía no he entrado al punto. Que la gente dice, usted recibe a Jesús como Salvador, pero usted necesita recibir al Espíritu Santo después. Entonces, usted recibió a Cristo, pero hasta que reciba al Espíritu Santo, usted va a ser bautizado y miembro de la iglesia universal, ¿verdad? Entonces, estamos dejando a algunos cristianos afuera, esperando algo para que entre después, y no es correcto. Y quiero ser rápido acá, cuando hablo de cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, recibimos la vida de Cristo. Juan capítulo 14, versículos 18 y 19. Dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ve lo que dice acá. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no solamente tenemos el bios es la palabra griega para vida. No solamente respiramos, nos movemos, etcétera. No, ¿verdad? Comemos, trabajamos, estudiamos, pensamos. No solo el bios tenemos la vida eterna. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. No es, la gente dice, bueno, cuando ya se acaba de morir, ya recibió la vida eterna. No, la vida eterna usted la recibió en el momento en que entregó su corazón a Cristo. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Se está refiriendo a la vida eterna, a la vida de Cristo. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para que le quede claro, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya automáticamente. Por eso, hermanos, el egocentrismo es una aberración en la iglesia. Porque imagínense, el dueño de la iglesia, que es Cristo, luchando conmigo, que soy egoísta y que quiero hacer las cosas a mi manera. No, Él es el dueño. Él es el Señor. Yo simplemente tengo que hacer lo que Él dice. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí?
ya vive, ya vive Cristo en mí. Y ahí en Filipenses el Señor dijo, para mí el vivir es Cristo. Ese es el ejemplo, el cuerpo. Pero de aquí brincamos a la realidad. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 13. La realidad, primera a los Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces está la tesis de que usted recibe a Jesús como Salvador, entrega su corazón a Jesús, pero después tiene que haber un momento en el cual usted recibe al Espíritu, tiempo después. Pero acá Pablo está diciendo, por un Espíritu fuimos. ¿Qué tiempo verbal está? Pasado. Usted que es amante del griego, la forma en que está escrita es el aoristo, que está en pasado, actos del pasado, actos definitivos, hechos una vez para siempre. Fuimos bautizados. En el momento en que creemos en Cristo, somos bautizados. Y luego dice, y se nos dio a beber. ¿En qué tiempo está? Pasado. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa ser bautizado en un solo cuerpo por el Espíritu Santo? Pablo lo resume en dos ideas. La primera es la formación del cuerpo. Dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. La segunda es la vida interior. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se lo voy a explicar así. Escuchamos a veces personas que dicen, es que somos bautizados del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo está mal. Somos bautizados con el Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu no bautiza. El Espíritu Santo no bautiza. Vea, Mateo 3:11, se lo explico. Mateo 3:11, aquí vamos a ver varios pasajes. Mateo 3:11. Si dejó una ventana abierta, Mateo 3:11. Jesús dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, o sea, aquí está hablando Juan el Bautista, ¿verdad? Yo los bautizo en agua, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza según el pasaje? Cristo es el que bautiza, no el Espíritu Santo. Juan dice, viene tras mí uno que yo no me he agachado, no soy digno. Ese es el que bautiza. Cristo es el que bautiza. ¿Ok? El que bautiza con el Espíritu Santo. El que bautiza, ¿verdad? Usando al Espíritu Santo. Y luego dice, y con fuego. ¿Cuál fuego? ¿Cuál fuego? Ah, el fuego de Pentecostés. El fuego del poder. No. Por eso una regla de estudio bíblico es la regla del contexto. Si yo agarro solamente ese versículo, yo digo, sí, es el bautismo del Espíritu Santo y del fuego del Señor. No, lea el versículo que sigue. Versículo 12. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Cuál es el fuego que nunca se apaga? El infierno. O usted es bautizado en el Espíritu Santo, o usted será bautizado en fuego.
No está hablando del fuego, de Pentecostés, ni nada de eso. No, no, no. Cuando usted recibe a Cristo Jesús, usted recibe al Espíritu Santo, el cual no es dado por medida. Tenemos todo el Espíritu Santo de una sola vez. Juan capítulo 1, versículo 33. Juan 1:33. Jesús dice, y yo no le conocía, pero está hablando acá Juan. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Note que no dice fuego. Porque Cristo bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no bautiza. Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo en nosotros. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Okay? La gente dice, usted recibió a Cristo, pero usted tiene con el tiempo después, usted tiene que tener una experiencia grande, ¿verdad? Pero eso no está en la Biblia, no lo veo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Te lo resumo así. El bautismo con el Espíritu Santo es la unión entre Dios y nosotros, que consta de dos aspectos. Número uno, somos bautizados en Cristo. Somos bautizados en su cuerpo. Y dos, somos bautizados en el Espíritu cuando lo recibimos. Cuando yo recibo a Cristo como Salvador, por eso hay que tener mucho cuidado, por eso yo vengo diciendo hay que tener mucho cuidado. Yo vengo de una congregación, de un grupo de iglesias que enseñaban más o menos lo siguiente. Solo los bautistas son la iglesia de Cristo, punto. Con los años que me he dedicado a estudiar en serio la Biblia, me he dado cuenta de que no. Hay hermanos de otras congregaciones, hay hermanos de otras denominaciones, que si bien es cierto, se confesaron pecadores y entregaron su corazón a Cristo, Cristo los salvó y son miembros de lo que se llama la Iglesia Universal. La Iglesia Universal. ¿Cómo soy miembro de la Iglesia Universal? Cuando yo recibo a Cristo. ¿Cómo soy miembro de la Iglesia local? Dos términos diferentes. Iglesia Universal. La Iglesia Universal está aquí en Santo Domingo, pero la Iglesia Universal también está reuniéndose en San Salvador, y se está reuniendo en Chile, y se está reuniendo en España, en Barcelona, sí, en cualquier lugar del mundo. La iglesia que está honrando a Cristo se está uniendo, es parte de la Iglesia Universal, pero aquí está reunida la iglesia local. ¿Y cómo soy miembro de la iglesia local? Bautizándome en agua. ¿Ok? Bautizándome en agua. ¿Ven? ¿Cuál es la definición de bautismo? ¿Cuál es la definición de bautismo? Bautismo no es una palabra. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo, partes en arameo, y en el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Y las palabras y frases han sido traducidas. La palabra bautismo no fue traducida, se transliteró. ¿Ok? Se transliteró. Transliteración quiere decir que la palabra no se tradujo, sino que se buscó cómo escribirla, cómo pronunciarla, pero no se tradujo. Usted va a su Biblia y usted lee la palabra bautizo, bautismo, se bautizó, etc. ¿Okay? La palabra griega es la palabra baptizo, así.
¿Ven? No simplemente se transliteró, baptizo. Te va a un diccionario griego, baptizo. ¿Qué significa si la traducimos? Si la traducimos, baptizo quiere decir sumergir, zambullir, meter adentro. Esa palabra baptizo no era solamente una palabra religiosa. Era una palabra común y corriente usada por las personas griegas, especialmente cuando teñían ropa, telas. Ellos tomaban la tela, tomaban el colorante y lo sumergían bien, lo metían bien adentro, bien zambullido, lo sacaban, no, todavía no está bien cubierto, lo metían, baptizo, bautizaban la ropa. De ahí viene la idea. Entonces, cuando se habla de bautismo en el Espíritu, somos puestos en, o sea, somos metidos en Cristo y somos puestos en el Espíritu. Estamos dentro de Cristo. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, para ir cerrando. Juan 7, 37, 38. En el último día y gran día de la fiesta, se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, ¿me oyen bien? No, si pueden subir el volumen, porque oigan bien, para no gritar. Hay personas que dicen, qué fantástico, recibiste al Espíritu Santo, pero necesitas revisar al Espíritu para que en tu vida haya una plenitud, en tu vida haya una unción, un gran poder. Tienes un hilito de agua de vida, tienes un riachuelo, pero cuando recibas al Espíritu Santo, vas a tener un torrente, vas a tener una correntada del Espíritu. Aparentemente la gente cree que eso es lo que dice el versículo, eso no lo dice el texto. Ese era un rito. Lo que está pasando ahí en Juan 7 era un rito. Un rito. El sacerdote tomaba una vasija, la llenaba con agua, la vertía el agua. ¿Ok? E iba citando Isaías capítulo 12, versículo 3. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Eso hacía el sacerdote en cada fiesta al final de los tabernáculos. Ese era el sello. Eso hacía. ¿Ok? Lo hacían para conmemorar el día cuando Dios le dio agua a Israel allá en Meriba, cuando les hizo falta. ¿Ok? El Señor les dice en ese preciso momento: si alguno tiene sed, venga y beba. Si de verdad tiene sed, esa agua que está derramando el sacerdote no te va a servir, no te va a saciar, pero la que yo doy, esa saciará tu sed. ¿A qué se está refiriendo Jesús con una persona sedienta? Está diciendo Jesús de que reciba, que crea en Él y después otro día correrán ríos de agua viva. ¿A qué se está refiriendo Jesús con una persona sedienta? ¿Quién es una persona sedienta en términos espirituales? ¿Quién sería? Los que no tienen a Cristo, los que no son salvos, los que tienen sed de Dios. Esas personas
¿Cuál es el requisito para tomar de esa agua? Según el texto. ¿Cuál es el requisito según el texto, el versículo? Tienen que creer. En el momento en que creen, llegan a ser salvos. En el momento en que creen, en ese momento se recibe toda la plenitud del Espíritu Santo. En ese momento de su interior corren ríos de agua viva, porque en usted hay vida. En usted hay vida. Póngame atención. Que ese río no fluya en mí no depende del Espíritu Santo. Depende de mi obediencia y sumisión a Dios. A veces la gente dice, ¿por qué yo no tengo esa plenitud, ese gozo, ese fuego? Vamos a usarlo ahora sí bien. Esa pasión. ¿Por qué no la tengo? ¿Qué pasa? ¿Me falta el bautismo? No. Lo que le falta es obediencia a este libro. Ese es el cambio. Ahí en la pantalla para ir concluyendo. Tenga bien presente que el bautismo en el Espíritu no es una experiencia, es un hecho que ocurre en la salvación, es un hecho completo. Quiero darle tres textos más, Gálatas 3:26. Aquí hay 4 declaraciones. El Señor de todos modos mandó la lluvia, no va a salir mojándose, vaya a ser que se resfríe, entonces se queda aquí un ratito. Todos sois hijos de Dios, dice, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. 4 declaraciones hay aquí. 4 declaraciones que definen quién es un cristiano. Número 1, un cristiano es un hijo de Dios. 2, un cristiano es alguien que ha puesto su fe en Jesucristo. 3, un cristiano es alguien que ha sido bautizado en Cristo. Y 4, un cristiano es alguien que ha sido revestido de Cristo. Y tal vez usted dice, no me queda claro, es que yo he oído de que usted tiene a Cristo, pero no tiene el Espíritu. El texto que sigue es súper claro. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vea lo que sigue. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es salvo. Tengo a Cristo, pero no tengo el Espíritu. No, así no es. Tengo a Cristo y tengo al Espíritu Santo. Mi hermano, ¿sabe cómo liberar y experimentar la plenitud del Espíritu de Dios en su vida? ¿Sabe cómo experimentar la vida victoriosa, llena de bendición que Dios quiere que usted experimente? ¿Quiere tener un matrimonio pleno, gozoso, vibrante? ¿Quiere vencer sus vicios, hábitos, apatía, adicciones, malos pensamientos, negativismo, amargura, mal genio, dependencia de fármacos o de personas, ansiedad, temores, inconstancia, indisciplina? ¿Quiere saber cómo? Sea obediente a lo que Dios dice en la Biblia. No es, dame más de tu espíritu. Yo sé que hay canciones que dicen eso y son muy bonitas y muy románticas, pero son doctrinalmente equivocadas. Ya Dios me dio todo su espíritu, todo. Lo que tengo que hacer es quitar mi yo y obedecer lo que Él dice. Y entonces sí, correrán ríos de agua viva de mi vida. Y habrá cambios en mi vida producidos por la palabra de Dios. Es claro. Y espero con todo el corazón
que lo hagamos. ¿Por qué no oramos ahora y le decimos, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra si sos creyente? Si no, ahora ahí, entréguese a Cristo, entréguese al Señor, ábrale su corazón, Señor, no soy tu hijo o tu hija, por favor hazme tu hija, me arrepiento en este momento, te recibo, ahí mismo donde está. Oremos. Padre amado, gracias te doy por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por las cosas que usted nos da. Ahora en esta doctrina con relación al bautismo en el Espíritu Santo. Señor, yo le agradezco a usted su palabra, su Espíritu, que es nuestro Maestro. Señor, gracias por cada hombre, mujer, adulto, joven, niño que está hoy aquí. Te pido, Dios, que seamos obedientes. A veces sí, no sabemos lo que dice la Biblia, pero a veces sí lo sabemos, pero no tenemos la fuerza. Danos la fuerza, danos la plenitud del Espíritu, danos el gozo. Ayúdanos a marchar en ti, Señor. Padre, por favor, aprovechando esta lluvia, por favor, yo te pido, mi Señor, que tengas cuidado de personas que están en zonas de riesgo. Personas, Dios, que por una u otra razón, en cualquier lugar de nuestro país o fuera, están siendo, Señor, anegados. Se les ha metido el agua en sus casas, propiedades, fincas. Eso afecta a sus sembradíos, sus muebles, su integridad física, sus animalitos. Señor, protege, por favor. Oro por la gente de la Cruz Roja, oro por la gente de la seguridad, oro por la gente, Dios, de la Comisión de Emergencias, oro por las personas que intervienen en situaciones así. El tiempo está muy raro, pero Señor, sabemos por un lado que es señal del fin, pero por otro también sabemos que nosotros como seres humanos hemos dañado tu creación y te pedimos perdón por eso. Padre, ayúdanos en todo. Bendice la congregación. Si hay alguien que no tiene a Cristo, que hoy pueda recibirle por la fe. En el nombre de Jesús. Que ahora, Señor, perdona el egoísmo. Pero si puedes amainar un poco la lluvia, para que dentro de un ratito todo el mundo pueda salir en seco a sus casas, te lo pedimos, por favor. Amén. Amén. Vamos a recoger las ofrendas ahora. Quiero llamar a los hermanos asignados que puedan tomar su lugar, si son tan amables.